El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús de Jericó acompañado de sus discípulos y de mucha gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Tiró el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, empiezo con una pregunta, a ver si responden correctamente. Muchos se equivocan cuando hago esta pregunta. Está fácil. ¿Quién es el protagonista del Evangelio de hoy? ¿Seguro que el ciego? ¿Quién es el protagonista del Evangelio de hoy? ¿Quién es el protagonista en tu vida? ¿Quién debe ser el único protagonista en la iglesia? ¿Quién? Jesús. Jesús es el protagonista siempre en los evangelios. Dios es el protagonista en la vida de su pueblo. Hoy hemos escuchado en la primera lectura cómo Dios no va a dejar a su pueblo en Babilonia, los va a liberar. Vamos a meternos todos con la imaginación en el evangelio de hoy. Y vamos a identificarnos con el ciego Bartimeo. Todos tenemos que identificarnos con Bartimeo. ¿Por qué? Porque Bartimeo era ciego, mendigo y estaba sentado al borde del camino. Todos somos ciegos porque muchas veces no vemos lo que tenemos que ver. Todos somos mendigos de Dios. Y muchas veces, en vez de caminar con Cristo, estamos sentados al borde del camino. Cuando preparaba la homilía, me fijaba en los verbos que se aplican a Bartimeo. Juntos vamos a detectar esos verbos. Primer verbo, oyó. Bartimeo está sentado al borde del camino y oyó que pasaba Jesús. Queridos hermanos, Jesús todos los días pasa a nuestro lado. ¿Me estoy dando cuenta que Jesús todos los días pasa a mi lado? Porque Bartimeo oyó, se dio cuenta. Jesús todos los días pasa a tu lado. En esa persona que te aconseja, en esa persona que te corrige, en esa persona que te necesita.
San Agustín decía, tengo miedo de que Jesús pase a mi lado y no me dé cuenta. ¿Cuál es el primer verbo que se aplica a Bartimeo? Oyó. Date cuenta, oye esa noticia de Jesús. Segundo verbo, gritó. Bartimeo oyó que pasaba Jesús y comenzó a gritar. Queridos hermanos, qué bonito lo que gritó Bartimeo. ¿Alguien me puede decir? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es una jaculatoria que deberíamos decir muchas veces a lo largo del día. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo gritó. También nosotros tenemos que gritar, en el sentido de orar. La oración es un grito que sale del corazón. Como decía Santa Teresita, el Niño Jesús, un impulso del corazón. Tenemos que gritar. El ciego Bartimeo no gritó una vez. Dice el Evangelio que cada vez lo hacía con más fuerza, a tal punto que le llaman la atención. ¡Cállate! Queridos hermanos, tenemos que gritar todos los días a Jesús. No dejemos nunca la oración. Jesús escucha el grito, pregunta qué pasa, y entonces lo manda a llamar. Y viene el tercer verbo. ¿Qué hace Bartimeo? Tiró el manto. ¿Qué significa que Bartimeo tiró el manto? Significa que está dejando de lado lo que le estorba para acercarse a Jesús. Tiró el manto porque quiere ir rápidamente a buscar a Jesús. Queridos hermanos, tira aquello que estorba tu relación con Jesús. Que cada uno vea qué está estorbando su relación con Jesús. Bartimeo tiró el manto. De repente te convendría tirar el celular unas horas para que hables con tu esposo, tu esposa, tus hijos. De repente te convendría tirar unas horas el televisor para que reces. Que cada uno vea qué debe tirar. Bartimeo tiró el manto porque le estaba estorbando. La pregunta es, ¿a mí qué me estorba para llegar rápidamente a Jesús? Cuarto verbo, dio un salto. Era ágil Bartimeo. Dio un salto. Queridos hermanos, hay que levantarnos. El Señor no quiere que estemos sentados, aplatanados, desinflados. Nos quiere levantados. Bartimeo, luego de tirar el manto, dio un salto, se puso de pie, se levantó. Tenemos que levantarnos. Pero no nos levantamos con nuestras propias fuerzas. Es Jesús quien lo ha mandado llamar. Es la gracia del Señor quien nos hace levantarnos. Porque con nuestras propias fuerzas es imposible que nos levantemos. Necesitamos de la gracia de Dios, de la gracia de Cristo, de la fuerza del Espíritu Santo. Sigamos con los verbos. ¿En qué verbo vamos ya? ¿Quién me dice? Vamos en el quinto. ¿Qué hace Bartimeo luego de tirar el manto y de
saltar, ponerse en pie. Se acercó a Jesús. Qué importante es acercarnos a Jesús. Todos los días tenemos que acercarnos a Jesús. ¿Y cómo nos acercamos a Jesús? Ya lo sabemos, en primer lugar, y lo he dicho 1000 veces, cuidando la oración. Y esto conecta con el verbo gritar, que ya les he mencionado. Queridos hermanos, el día que no hemos rezado, ese día nos hemos alejado de Jesús y nos acercamos a Jesús cuando cuidamos la oración. Y nos acercamos a Jesús cuando cuidamos la frecuencia de los sacramentos. Y nos acercamos a Jesús cuando estamos a la escucha de la palabra de Dios. Y nos acercamos a Jesús cuando nos preocupamos de los demás. Hoy estamos recordando a San Antonio María Claret. Hoy contemplamos también a este santo que fue arzobispo de Santiago de Cuba, y cuando llegó a su diócesis se dio cuenta que la situación religiosa ahí era desastrosa y se preocupó de los demás. Llegó a confirmar alrededor de 300.000 personas y regularizó más o menos 30.000 matrimonios. San Antonio María Claret se acercó a Jesús a través de los demás, preocupándose de los demás. Vamos con el sexto verbo. Bartimeo se acercó a Jesús y hay un diálogo. Qué conmovedor es ese diálogo. Jesús toma la iniciativa y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y ahí viene el sexto verbo, pidió. ¿Y qué pidió Bartimeo? No era tonto. ¿Qué pidió? Ver. Si él no veía, pidió ver. No pidió plata, no pidió poder. Pidió lo que necesitaba. Queridos hermanos, cuando te acerques a Jesús, ábrele tu corazón y pídele lo que necesitas. No pidas tonterías. Pídele a Jesús lo que necesites. Señor, que vea. Y dice el Evangelio que Jesús le indicó: tu fe te ha sanado, y en ese momento Bartimeo recobró la vista, dejó de ser ciego. Pero falta el séptimo verbo. ¿Quién me dice cuál es el séptimo verbo? ¿Cuál? Siguió. Fíjense cómo empieza el Evangelio. El Evangelio empieza hablándonos de un ciego mendigo y sentado al borde del camino. Pero el Evangelio no termina así. Ya no hay un ciego. Ya no hay un mendigo porque se ha encontrado con Cristo. Tenemos un hombre que ve, que se ha encontrado con Cristo y que está siguiendo a Cristo. Es el séptimo verbo, seguir. Bartimeo se convierte en un discípulo de Jesús. Qué bonito lo que nos dice el Evangelio al final. Siguió a Jesús. Queridos hermanos, cuando una persona tiene un profundo encuentro con Cristo, como pasó con Bartimeo, el efecto es seguir a Cristo. Aquí tenemos los 7 verbos que debemos aplicar en nuestra vida. ¿Hay algún valiente que se anima a decírmelos? Le regalo mi reloj nuevo. ¿Alguien se anima? El acólito seguramente se va a animar. Vamos a recordar los 7 verbos
Primer verbo, oyó. Segundo verbo, gritó. Tercer verbo, tiró el manto. Cuarto verbo, dio un salto, se levantó. Quinto verbo, se acercó. Sexto verbo, pidió. Y séptimo verbo, siguió. Esos 7 verbos tenemos que aplicarlos a nuestra vida. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a ser como Bartimeo, a buscar un profundo encuentro con Cristo. Él es la luz del mundo. Que así sea. Queridos hermanos, nos hemos fijado hoy en el ciego Bartimeo y les he hablado de esos verbos que también nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. Primer verbo, oyó. Bartimeo oyó que pasaba Jesús. Tenemos que tomar conciencia que Jesús pasa a nuestro lado. Bartimeo oyó, no veía, pero oyó. Está pasando Jesús. Es el primer verbo. Date cuenta que Jesús pasa a tu lado. Segundo verbo, gritó, que es expresión de la oración. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y dice el Evangelio que gritaba con más fuerza. La oración es un grito del corazón. Todos los días hay que rezar. Jesús lo manda a llamar. Tercer verbo, tiró el manto. El manto le estaba estorbando. Quiere ir rápido a Jesús. Pregúntate qué estorba tu relación con Jesús y tíralo. Tira aquello que estorba tu relación con Jesús. Aprendamos de Bartimeo a tirar el manto. Cuarto verbo, saltó, se puso de pie. Ya no es un hombre aplastado, desinflado, sentado, se puso de pie. El Señor nos levanta, nos anima. Jesús nos anima, hace que nos pongamos de pie. Quinto verbo, se acercó a Jesús. Hay que acercarnos a Jesús todos los días. Tenemos que acercarnos a Jesús todos los días. Él nos atrae con su gracia, pero hay que colaborar. Sexto verbo, pidió. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo no era tonto. ¿Qué necesitaba Bartimeo? Ver. Maestro, que vea. Jesús le dice, tu fe te ha sanado, y recobró la vista. Y entonces viene ese verbo tan importante con el que termina el Evangelio. ¿Cuál es? Seguir. Seguir. Bartimeo siguió a Jesús. Se convirtió en un discípulo de Jesús. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima para que como Bartimeo tengamos un profundo encuentro con Jesús. Él nos hace ver, Jesús es nuestra riqueza. Con Jesús no somos mendigos y ya no estamos sentados, postrados, sino estamos de pie siguiéndolo a Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska. Ruega por nosotros.